Esta madrugada la justicia imputó a 3 mayores de edad por el delito de abuso sexual especialmente agravado en el caso de la denuncia de violación en un apartamento del barrio Cordón, que fuera presentada por una mujer de 30 años el domingo 23 de enero. Además, la justicia le tipificó a uno de los encarcelados un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Los 3 van a prisión preventiva por 180 días mientras prosigue la investigación que conduzca eventualmente a la sustanciación del juicio. La fiscal del caso, Silvia Lovesio, señaló en rueda de prensa tras la resolución judicial que había solicitado la reserva de la investigación y que esta había sido aceptada por la magistrada, por lo que a partir de ahora no se podrá informar del contenido del expediente, según resaltó. Sobre las pruebas que sustentaron la imputación, la doctora Lovesio se limitó a responder que hay un cúmulo de evidencia enorme que configura la semiplena prueba. Explicó que pidió la prisión preventiva porque está prevista en la ley de urgente consideración. Efectivamente, la LUC establece que el tipo de delitos que se están considerando son inexcarcelables. ¿Por qué? Porque quitó la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio en estos casos. La fiscal argumentó que la prisión fue resuelta además porque existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además de los 3 hombres actualmente en prisión, viene siendo indagado por el mismo caso un adolescente de 17 años que declaró como testigo ayer en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El caso del menor está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes. En paralelo, continúa la investigación penal por la divulgación de material íntimo de la mujer sin su consentimiento. Esta indagatoria está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, a partir de una iniciativa del fiscal de corte, Juan Gómez. Además, se investiga la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar reserva. Vamos a tratar de pasar en limpio en qué está este caso, en qué está esta investigación, este expediente. Para eso recibimos al doctor Juan Raúl Williman, abogado de la mujer denunciante, director del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República. Doctor Williman, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, es un placer estar con ustedes. Una primera aclaración, ¿de qué manera asume usted como asesor legal de la víctima? Bien, es una buena pregunta, me permite hacer una primera aclaración. El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR tiene específicamente un convenio con la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, el Ministerio del Interior, para prestar asistencia a víctimas del delito que carezcan de recursos económicos para patrocinio letrado. Es histórico el sistema de extensión universitaria que hace el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, simplemente que no lo hacía en materia penal. Esto lo venimos haciendo hace 5 años a partir de que entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal y la víctima pasa a tener un rol más preponderante. En realidad es para nosotros una obligación casi, es parte de nuestro mandato y es lo que está firmado con el Ministerio del Interior y con AFAVIDE, la asistencia letrada de víctimas que, repito, carezcan de recursos económicos y quieran asistencia letrada. En realidad este es un derecho humano fundamental que tiene que ver con el acceso a la justicia, en el que la Facultad de Derecho hace años trabaja, y que en Uruguay, respecto a las víctimas, tiene esta particularidad, no hay asegurado asistencia letrada a una víctima, salvo que carezca de recursos, lo que no pasa, por ejemplo, con un imputado que en todos los casos va a contar siempre con defensa pública si es que no decide no contratar un servicio particular. En este caso se requiere carecer de recursos suficientes como para solventar un abogado. Bien. Una segunda pregunta. Capaz que conviene a lo largo de esta entrevista ir realizando aclaraciones, precisiones. ¿Cuál es el término correcto para referirse a esta joven en un juicio como el que está en curso? ¿Víctima o denunciante? Bien, es una muy buena pregunta también, porque hay toda una discusión al respecto y hay como
una polarización me parece innecesaria respecto de un tema que desde el punto de vista técnico está laudado. Normativamente, desde el punto de vista internacional y nacional, el concepto correcto es víctima, que es un estatuto especial, así como lo tiene el imputado. De hecho, terminológicamente, presunto no tiene la finalidad que tal vez quien utiliza el término le busca dar, porque tener algo por presunto es tenerlo por cierto, o sea que no necesariamente está bien aplicado. No, pero cuando se dice presunta víctima se alude a que, bueno, la condición de víctima quedará comprobada, quedará configurada cuando la justicia laude que efectivamente ocurrió lo que esa persona denuncia, ¿no? Pero le hago esta aclaración porque se utiliza el término de esa manera y de hecho está mal utilizado. Está pero bien. Además, Es una buena puntualización esa. Pero además terminológicamente es lo que el código establezca y el estatuto de la víctima se le coloca a aquella persona que realiza una denuncia penal y se ubica en ese lugar. Obviamente que el imputado no decide ubicarse en ese lugar, sino que lo ubica una imputación, pero también tiene un régimen jurídico, un estatuto. El estatuto de la víctima es distinto al del testigo y es distinto al del imputado. Y ese estatuto lo adquiere por el hecho, repito, de plantear una denuncia. Por supuesto que nada, eso, el que se denomine víctima a la persona que hace la denuncia, como lo hace el código, en este caso, el otro código, el del 80, no tenía esta referencia, no usaba ni siquiera el término víctima, decía damnificado, denunciante, pero el término actualmente en el código vigente es víctima y tiene un estatuto especial, tan especial que las consecuencias son claramente distintas. Un testigo que falta la verdad comete un delito de falso testimonio. Pero una persona que denuncia un delito falsamente comete otro delito, que tiene que ver con la simulación de delito, etc. Y tampoco tiene que ver con el estatuto del imputado. Son estatutos distintos y me parece que desde el punto de vista técnico no hay una discusión porque los términos están bien claros en el código. Y eso no significa que el tema esté laudado, está muy lejos de estar laudado. Que tenga una víctima no significa que efectivamente exista la comisión de un hecho delictivo, y tampoco implica que la persona imputada efectivamente resulte condenada y culpable, porque el principio de inocencia no se ve afectado por el término víctima. De hecho, podemos tener casos donde tenemos víctimas y ningún imputado, y eso no le va a quitar la calidad de víctima. Y es extraño además porque esta discusión se da en los delitos sexuales. No hay esta discusión en una rapiña, en hurto, en un homicidio. Nunca vi esta discusión planteada en esos términos. No es una presunta víctima de rapiña, no es una víctima de rapiña. Encontremos al rapiñero o no, etcétera. Bien. En materia de delitos sexuales se da esta discusión, supongo yo que intentando defender el estado de inocencia, la presunción, otra vez la presunción de inocencia, o sea, se presume, ¿no?, en principio de inocencia hasta que se muestre lo contrario, pero no necesariamente cumple esa finalidad, porque estamos hablando de un estatuto simplemente. Entendido. Sigamos entonces. Y muy conectado con lo anterior, ¿la mujer presentó efectivamente una denuncia de violación? Sí, fue casi en una situación de flagrancia, ¿no? Que lo encuentra la policía. Ahí está, porque hay una versión que señala que no hubo denuncia, sino que lo que pasó fue que la policía llegó al lugar a partir de una llamada telefónica que recibió, etcétera. Claro, en realidad es discutible si existe flagrancia impropia en delitos sexuales, pero bueno, fue una situación bastante particular y ahí es que aparece, toma conocimiento del hecho delictivo las autoridades y empiezan los trámites como habitualmente comienzan. ¿Y qué es concretamente lo que ella denuncia? Se lo pregunto porque desde que el caso tomó estado público han circulado versiones diferentes, algo que se acentuó esta semana cuando comenzó a hacer declaraciones el abogado defensor de los acusados, y más cuando se difundieron los audios que se pasaron en Azul FM. Ha quedado en entredicho hasta dónde lo ocurrido en ese apartamento del barrio Cordón fue consensuado por ella, dónde comenzó lo que constituiría violación, etcétera. Bien, esa es una discusión que tiene que ver con el fondo del asunto, que nosotros desde el primer día venimos evitando dar por una razón bastante simple. En principio porque la indagatoria preliminar tiene carácter reservada y la tiene porque justamente lo que preserva es esa recolección de evidencias. Entonces, en general se intenta, o por lo menos nosotros intentamos evitar hablar del fondo del asunto. Nuestra actividad, aparte de extensiones de educación, o sea, esto es lo que está previsto y es lo que le enseñamos a los alumnos. Esta actividad tiene una razón de ser para ser reservada en esta etapa previa de indagatoria preliminar. Entonces, nosotros nunca hicimos referencia al fondo del asunto. Sí pudimos decir técnicamente que había una discusión, siempre la hay, sobre la existencia del delito y la participación de quienes terminan siendo imputados. A veces la discusión no es sobre la participación, sino sobre la existencia del delito, como si fuera el caso. Y ahora tengo una particularidad mayor, porque mi equipo
ahora hago esa aclaración que cubrió la audiencia, iba con la orden clara de solicitar también la reserva de las actuaciones, lo que lo hizo la Fiscalía. Porque si bien cuando se pasa a la etapa judicial y se formaliza la investigación, se hace pública, pues son uno de los principios que rige el nuevo sistema acusatorio, pues la policía es una garantía. En materia de delitos sexuales está previsto que tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima solicite la reserva de las actuaciones para proteger la dignidad y la integridad de las personas que participan en el proceso. Y este es claramente el caso, como en muchos otros casos. Y entonces, usted me dirá, hay varios procesos en los que se pide la reserva e igual salta a la luz información. Bueno, ese es un problema que tenemos de filtraciones que no deberían ocurrir y bueno, es una tensión permanente entre la necesidad de brindar información, que la entiendo lógica, prudente, necesaria, porque la sociedad la necesita, y el sistema que tiene que resguardar, que debería dar información sobre cuestiones técnicas, generales del estado de la causa, pero no entrar en discusiones sobre el fondo del asunto que en principio están vedadas, que en cualquier otro caso, luego de una formalización, se podría empezar a hablar, pero en este caso, decretada la reserva, no. bueno, pero entonces, a partir de la reserva, ¿qué puede contestar o no usted a esa pregunta que yo le hacía? Para entender de qué estamos hablando, en definitiva, ¿no? Estamos hablando de un delito sexual que, como todo delito sexual, requiere un cúmulo de evidencias para ser probado. Son delitos de compleja actividad probatoria. La recolección de evidencias lleva tiempo. De hecho, creo que todos pueden haber visto una especie de ansiedad social por obtener un resultado, ya sea una polarización muy llamativa sobre el hecho, para un lado o para el otro, y una necesidad de obtener rápida información y resolución, y eso no funciona así. De hecho, si me permite, le voy a hacer una aclaración, porque yo me tuve que aislar por esto de todos los días de los contactos positivos, en este caso intrafamiliares, y yo puse ayer temprano en las redes el reconocimiento al equipo de trabajo del consultorio que estuvo trabajando todo el día. Y hago la aclaración, el reconocimiento es por el trabajo, imposible por el resultado, porque en general nosotros trabajamos y el equipo trabaja denodadamente y no necesariamente se obtienen resultados. En realidad las tasas de aclaración en este tipo de delitos son bastante bajas, porque la prueba es realmente compleja. Entonces, es normal que se dé esta discusión sobre los hechos, y es normal que eventualmente haya una teoría del caso planteada por Fiscalía, que realmente apoya la teoría de la víctima, que es la que trae el relato, y es normal que haya una teoría alternativa de la defensa, que obviamente excluye la pretensión punitiva. Pero también es normal que haya que esperar a la recolección de evidencias para empezar a dar pasos. Este además es un primer paso. Por eso yo decía que el reconocimiento era el trabajo. Ayer estuvieron de las 10 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la madrugada trabajando. Es un primer paso, significa, en primer lugar, todas estas resoluciones fueron apeladas por la defensa, o sea que en primero hay que esperar lo que diga el Tribunal de Apelaciones respecto de la formalización y las medidas cautelares. Está interesante aclarar eso, porque en la información básica que yo di recién, la que está circulando desde la madrugada, no agregamos ese otro aspecto. La defensa está apelando esta imputación. Nos pasa permanentemente, o sea, se decreta la formalización y eventualmente después las medidas cautelares y las defensas impugnan esas resoluciones judiciales, y el Tribunal de Apelaciones normalmente rápidamente resuelve sobre estos aspectos. Eso implica dos cosas. Implica que en esta etapa todo claramente es revisable. Pero además toda esta recolección se hace con un horizonte mucho más lejano, que es la eventual tramitación de un juicio oral y público, donde la recolección de evidencias en esta etapa toma muchísima importancia, porque esas evidencias después hay que determinar cuáles son las que se eligen para ofrecer como prueba ya judicial que se va a diligenciar en juicio. O sea que la recolección de evidencias no solo sirve para sustentar, como lo hizo la Fiscalía, una solicitud de formalización y eventualmente, si hay riesgos procesales, una solicitud de prisión preventiva. También esas evidencias son la base de lo que eventualmente, con posterioridad, será la prueba que sustente una pretensión punitiva como las que hay en este tipo de delitos, que son penas importantes. Pero entonces, a ver, para tratar de ordenar en la medida de lo que usted puede decir, de lo que usted puede hablar, la imputación es por el delito de abuso sexual especialmente agravado. Esto se relaciona con lo que fue la denuncia. ¿La denuncia habla de una violación grupal, lo que en términos corrientes se denomina de esa forma? Le hago una aclaración.
creo que todo el mundo sabe o históricamente manejaba en materia de delitos sexuales dos delitos, que era el atentado violento al pudor y la violación. O sea, el 272 y el 273 del Código Penal. Eso hasta el 2018, cuando se sanciona la 19.580, que es la ley de violencias a las mujeres basada en género, se sancionan nuevas figuras delictivas, varias, entre ellas el 272 bis y el 272 ter, que el 272 ter es el delito que se termina imputando. El 272 ter, no cabe duda que determina una juxtaposición de otra figura penal muy parecida a la violación, pero más amplia, porque la violación hablaba exclusivamente de la conjunción carnal, y acá la invasión en el cuerpo de la víctima puede ser con un órgano sexual o con cualquier otra cosa o parte del cuerpo. Claramente lo que buscaba el legislador es no tener esa distinción tan fragmentada entre violación y atentado violento al pudor, porque en realidad atentado violento al pudor pasaba a ser residual. Todo lo que no ingresaba por violación, porque no había conjunción carnal, era atentado violento al pudor. Y ahora el tipo es más amplio y parece más razonable, o pareció para el legislador más razonable, que quedaran ahí incluidas conductas típicas tan graves como la conjunción carnal sin que necesariamente haya una conjunción carnal. Entonces eso hace que coexistan ambos tipos penales. Lo que pasa es que hoy en día, si el hecho se produce después del 2018, la mayoría de la jurisprudencia, y creo que la doctrina claramente entiende que se aplica el 272 ter. El 272 bis es el abuso sexual y el 272 ter es el abuso sexual especialmente agravado. Entonces, en realidad, incluso en el consultorio tenemos casos donde un hecho se perpetúa en el tiempo, sobre todo cuando hay violencia sexual intrafamiliar, y se le imputan ambos, porque en un momento estaba vigente, por ejemplo, la violación. Es un hecho que recurrió en 2017, 2018, 2019, lamentablemente de larga data, pero después se le imputa el nuevo delito. ¿Por qué no se derogó? Y bueno, porque hubiera generado una enorme discusión respecto de si esa derogación beneficiaba retroactivamente a las personas imputadas con ese delito. Entonces, creo que el legislador evita esa discusión, sanciona una nueva figura delictiva, y ante esa yuxtaposición, obviamente el juez, primero el fiscal, que elige esa figura, que claramente es más amplia, y después el juez entiende que es la que corresponde aplicar. Y entonces pero no es un tema volviendo a la pregunta, ¿este delito abarca esto que se estaba manejando insistentemente en estos días, el concepto ese de violación grupal? Sí, claro, porque el delito es más amplio, y la invasión en el cuerpo de la víctima, que es un término bastante más genérico que conjunción carnal, que es muy específico. Sí. La invasión en el cuerpo de la víctima con un órgano sexual o cualquier otro órgano, o incluso con un objeto, claramente es más amplio. Más allá que la pena prevista en un caso y el otro es la misma. Bien, la otra pregunta sería, ¿a ustedes como asesores letrados de la denunciante les satisface esta imputación? ¿Es lo que ustedes aguardaban? Bueno, nosotros, más que satisfacernos, lo que hacemos es, en audiencia, es compartir la plataforma fáctica, el relato de hechos que hace la Fiscalía, o no, a veces tenemos audiencia de formalización en que tenemos algún matiz, pero en general compartimos la plataforma fáctica, y después, en base a esos hechos, después también tenemos que tomar una posición respecto de si compartimos o no la calificación jurídica. En este caso compartimos la calificación jurídica hecha por la Fiscalía, y la doctora Suárez en audiencia lo que dijo básicamente es que estaba de acuerdo con esa calificación jurídica y entendía que es la que correspondía. En definitiva, a dos de los imputados se les imputó el 272 ter, y a uno de ellos el 272 ter en reiteración real con el artículo 92 de la 19.580 por la difusión de las grabaciones. ¿Qué quiere decir esto? Se pudo... Perdón por la tos. Se pudo determinar, por lo menos prima facie, que uno de ellos fue quien entregó a la prensa, etcétera, los videos, los audios grabados en esas circunstancias de los hechos del 23 de febrero, de enero, bueno, sin hablar sobre el fondo del asunto, claramente tuvo que haber una interpretación a favor de la difusión de ese video respecto de ese imputado, porque si no, no le hubieran imputado el delito. Así que sí, la respuesta es claramente sí. Repito, sin entrar en el fondo, solamente el aspecto formal de qué fue lo que se le imputó, se puede llegar a esa conclusión. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Juan Raúl Williman, asistente letrado de la joven denunciante del caso de violación en el barrio Cordón. Esta madrugada la justicia imputó a 3 mayores de edad por el delito de abuso sexual especialmente agravado en el caso de la denuncia de violación en un apartamento del barrio Cordón presentada por una mujer de 30 años el domingo 23 de enero.
Los 3 jóvenes van a ir a prisión preventiva por 180 días mientras prosigue la investigación que conduzca eventualmente a la sustanciación del juicio. Además, la justicia le tipificó a uno de los encarcelados un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. La defensa anunció que apelará esta resolución. A propósito de estas novedades que se conocieron esta madrugada, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Juan Raúl Williman, que es asesor letrado de la denunciante y que dirige el Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República. Doctor Williman, yo le decía que me parecía oportuna esta entrevista para aclarar, sobre todo para tratar de aclarar una cantidad de puntos que han estado circulando en torno a este caso en estos días. Usted verá si puede hacerlo o no, teniendo en cuenta esto de la reserva, ¿no? Porque recordemos que la fiscal del caso solicitó la reserva de la investigación, cosa que fue aceptada por la jueza, por lo que a partir de ahora no se puede informar del contenido del expediente. Entonces, bueno, con los límites que pueda usted considerar, le pregunto, ¿qué pericias médicas se le realizaron a la joven? Hubo versiones diferentes en esta materia. Bueno, ahí es un punto complejo, pero le voy a contestar genéricamente. En todos estos delitos se realizan varias pericias, no es una sola. Entonces depende si es atendida por un equipo interdisciplinario de forma previa, si después hay una derivación al Instituto Técnico Forense específicamente, están las físicas, están las psicológicas. Para las psicológicas eventualmente a veces hay que esperar que la persona esté en condiciones, lo mismo que para una declaración anticipada. Entonces la recolección de evidencia en estos casos lleva mucho tiempo. Es cierto que el expediente tiene un cúmulo de evidencias, es lo que dijo la fiscal, un cúmulo de evidencias importante. De hecho, mi equipo me hablaba de que el estudio de la carpeta llevó un tiempo más que prudencial, mientras yo me comunicaba con ellos y pedía información para ir deliberando cuestiones estratégicas de la audiencia. La información era bastante amplia. De todas formas, estas investigaciones llevan bastante más tiempo. Desde la formalización hay 1 año para continuar la investigación y hay muchas pericias que van a depender de la situación emocional de la víctima, que esto pasa en todos los casos, e incluso eventualmente hay una prueba que puede darse o no. A veces no se da, a veces sí, porque a veces no se está en condiciones, que es la declaración de la víctima en sede judicial de manera anticipada. Todo eso es lo que tendrá que analizar la Fiscalía junto con el equipo que está trabajando con la víctima para ver cuándo están las condiciones, ¿no? Bueno, pero en definitiva, ¿cuántas pericias médicas hubo? Porque se mencionó una de un profesional, de una mutualista. Le puedo decir que hay pericias médicas. Y también se señaló, de vuelta, en el plano de los trascendidos, que una de esas pericias comprobaba la violación. Y después apareció la discusión sobre si una pericia médica puede llegar a semejante conclusión, o simplemente una pericia médica lo que hace es constatar heridas, tales o cuales lesiones. Claro, eso también se puede contestar genéricamente en este caso y en todos, o sea, no entrar en el caso. Las pericias médicas no llegan a conclusiones de la existencia o inexistencia de un delito. Ninguna pericia va a tener esa descripción en sus conclusiones. Las pericias, de acuerdo a la expertise de cada perito, realizan determinadas constataciones que después, en el análisis individual de la evidencia y de la prueba después, y global, se determinará si eso es compatible con otras evidencias y con el relato de los hechos, por ejemplo, o con la existencia del delito. Pero las pericias no, como he escuchado, no arrojan un resultado X, no viene con la definición de la existencia de la comisión de un delito en ningún caso. Obviamente que hay pericias muy reveladoras y que ayudan a arribar a una conclusión, o muy reveladoras para arribar a otra conclusión. No obstante, también es verdad que los operadores jurídicos hacemos interpretaciones de esas pericias. O sea que puede pasar que ante una misma pericia una defensa realice una interpretación y otra, eso también es habitual, y por eso a veces se requiere más de una pericia, y eso tiene que ver con la valoración de la prueba. Y bueno, y por eso en juicio la pericia hoy se ingresa oralmente y, entre otras cosas, al inicio
se trata de determinar la capacidad del perito, su experiencia, a veces tratan de acreditarlo, la otra parte desacreditarlo conforme le sirva o no lo que está informado en la pericia. Pero no es algo tan simple y como para poder decir que la pericia es determinante en una u otra conclusión. Otra duda, en los primeros días de la semana pasada, todos informamos en base a la Fiscalía que los indagados se habían negado a realizarse el examen de ADN y por eso era necesario obtener una orden judicial a efectos de concretar esos exámenes. Esta semana el abogado defensor de los acusados aclaró que eso no era cierto, que por el contrario esas personas habían accedido de inmediato, creo que incluso usted lo confirmó también. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué pasó? No, la verdad que no lo sé. En el acceso a la carpeta, el equipo me informa que sí, que esas pericias estaban. En realidad se pueden dar las dos hipótesis. No entiendo, no sé por qué, no tengo explicación por qué partió originalmente mal la información. Puede ser simplemente un error de quien en definitiva haya originalmente enviado la información o un error al leer la carpeta. Lo cierto es que hay dos posibilidades. Una es que la persona voluntariamente se acepte y se someta a esa pericia de forma voluntaria y así quedará la constancia. Si no lo hace de forma voluntaria, hay de hecho previsto un incidente en el Código de Proceso Penal, si no recuerdo mal, el artículo 184, donde uno solicita al juez la autorización para un examen corporal claramente no invasivo. Estamos hablando de una muestra de ADN en este caso, se hace un hisopado bastante más benigno que el hisopado de COVID, por ejemplo, ¿no? O sea que es una situación bastante simple, pero claro, ningún examen corporal invasivo se podría hacer o sin la anuencia del imputado que presta su consentimiento de forma expresa y queda la constancia, o sin la orden judicial correspondiente, y para eso hay un incidente previsto en el Código específicamente. ¿Por qué partió la información mal? Bueno, eso la verdad es que no lo puedo responder. Y otro detalle, antes de seguir, el examen de ADN tampoco es capaz de verificar violación. Lo que verifica en todo caso es que la persona participó de los hechos, una cosa así, ¿no? Sí, tal cual. Deja establecida o probado un hecho puntual es la participación de las personas en el hecho. No necesariamente significa o es suficiente también, ¿no? Porque, bueno, se han escuchado posiciones en los dos sentidos, como para definir la existencia del delito, ¿no? Obviamente que las evidencias son un cúmulo y cada evidencia individualmente aportan un sentido en otro, pero el análisis se hace de todas las evidencias. Por eso yo venía diciendo estos días en los medios, cuando me preguntaban sobre tal trascendido, tan trascendido, yo decía que no parecía razonable o no parecía muy responsable arribar a conclusiones con trascendidos y a partir de una evidencia puntual. El análisis es de toda la carpeta. Yo le decía, mi equipo estuvo desde las 10 de la mañana en Fiscalía trabajando, yendo, viniendo, preparando la audiencia, terminó a las 12:30. Lo que demuestra eso es la carga de trabajo que implica esta actividad. No todos los delitos son iguales, este delito es especialmente complejo en la recolección de evidencias. Bueno, después, esta semana circularon audios provenientes de videos que fueron registrados durante los hechos que la joven denuncia como violación. Mi pregunta es, ¿en su momento esos videos fueron grabados con el consentimiento de la mujer o la grabación fue algo que le impusieron? Bueno, eso también es parte del fondo del asunto y está en investigación, o sea que no me puedo referir al hecho. Lo que sí me puedo referir es a la cuestión técnica. En definitiva, se terminó imputando para uno de los coimputados el artículo 92 de la ley. O sea, significa que lo que sí sucedió es que, lo que por lo menos te queda claro que sucedió, es que la transmisión, la reproducción de ese video se realizó sin su consentimiento. Bueno, sí, eso parece bastante claro, pero a propósito del origen de la grabación, bueno, era la consulta. Es parte de la investigación. No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque si la grabación fue hecha sin el consentimiento de la denunciante, bueno, estaríamos hablando de otra forma de abuso, de otra variante de abuso, ¿no? A eso iba la pregunta. Es posible, pero de todas formas la formalización no va a causar estado, como tampoco lo hacía el procesamiento en el régimen anterior. Lo que quiero decir con esto es que la investigación va a seguir y eventualmente la formalización siempre se puede ampliar. En general las informaciones a veces se amplían tanto subjetivamente como objetivamente, es decir, eventualmente a veces se amplía respecto de otras personas o eventualmente respecto de otros delitos, o sea que
eso es parte de la investigación a lo que no nos podemos referir. Y bueno, algunos audios de esos videos fueron divulgados en un programa de radio, en el programa La Pecera de Azul FM este martes. ¿De qué manera incide esa difusión en el curso de este caso, en el curso de la investigación? Bueno, puede llegar a incidir en cuanto a los riesgos procesales de seguridad e integridad de la víctima, eso en cuanto al proceso en sí mismo. Después lo otro, lo que incidió es eventualmente en la comprobación de la tipificación del delito previsto en el artículo 92, o sea que alguna incidencia tuvo, no podemos negar que esta situación, que no tiene que ver con el proceso, esa especie de discusión paralela, que repito, me llama la atención, la polarización y esa especie de juicio mediático paralelo que no parece razonable, que sabemos que existe, que sucede y que es así, puede llegar a terminar impactando en lo que verdaderamente importa, que es la actuación de la justicia, que es la única que debería... Bueno, esa es la duda, esa importar. es la pregunta. Todo el entorno, toda esta mediatización del caso, ¿pesa o no pesa en la actuación judicial? Bueno, en definitiva hay una imputación específica que podemos decir que la viralización de los audios determina como parte de las evidencias, ¿no? Para hacer la imputación del artículo 92. Yo creo que eso la Fiscalía lo tuvo en cuenta claramente. Y o sea, yo creo que en que hubo un delito más, usted dice, o claro, que pasó a considerarse eso, un delito más. Claro, formalmente, fuera de lo formal, yo espero y confío primero en la objetividad del trabajo de la Fiscalía y fundamentalmente, porque la Fiscalía en definitiva es parte y tiene una posición, así como el imputado y así como la defensa de la víctima, porque todos tienen que hacer su mayor esfuerzo en lo que tiene que ver con las garantías de a quien representa, ¿no? En el caso de la Fiscalía, la sociedad; en el caso de la víctima, en el caso del imputado, los imputados. Yo entiendo que la mayor garantía la tenemos justamente en el juez de garantía. Es el juez de garantía el que toma las decisiones, y entiendo claramente que ninguna decisión va a estar o debería estar imbuida de ningún otro aspecto que no sea las argumentaciones orales que escuchó en audiencia y las evidencias a las que se le hizo referencia y que tiene que haber controlado que la contraparte analizó. El abogado de los indagados presentó finalmente ante Fiscalía los audios y los videos de los que, bueno, se había escuchado una parte en el programa de radio. Puede hacerlo, claro. ¿Qué dice sobre ese factor? Él señala que se difundieron en la radio antes de que él tuviera tiempo de presentarlos en los ámbitos formales correspondientes. Ahora esa documentación forma parte de la base en la que hay que resolver, ¿no? Sí, ya es parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía y es una evidencia, y seguramente si esto se va a juicio será una prueba. El abogado insiste en que probarían esas grabaciones, que no hubo violación, que lo que ocurrió fue una relación sexual consensuada. Eso es una valoración de esa evidencia. Después el colega hará esa valoración, supongo que en juicio, y será un juez el que valorará esa situación. Yo lo que dije en su momento es que no me animaba a hacer consideraciones sobre el fondo y a arribar a conclusiones por un extracto de una grabación de un hecho que es más complejo, y sigo insistiendo, creo que para arribar a conclusiones hay que analizar todas las evidencias en su conjunto, y bueno, y eso es lo que va a suceder, y cada parte hará la valoración relativa a su función, ¿no? O sea, a la función que está cumpliendo. Entonces, entiendo que lo que hace el colega es hacer la valoración probatoria que abona su teoría alternativa del caso, y está correcto, y bueno, y eso lo decide un juez. En este momento, este juez de primera instancia decidió hacer lugar a la formalización y a las medidas cautelares. Vamos a ver qué dice el tribunal y vamos a ver cómo sigue la causa, que no está resuelta ni mucho menos. Por eso yo decía hoy que no quería abonar ni siquiera un granito de arena a esta polarización. Cuando le reconocí el trabajo a mi equipo de trabajo del consultorio, lo hacía en función de las horas de trabajo, no del resultado, porque normalmente los resultados no necesariamente acompañan. El tema es cómo desarrollaron su función de dar garantías a la parte que le tocaba defender. Simplemente eso. Y hablando de garantías, le hago la última pregunta. ¿Qué lecciones deja para usted este caso hasta ahora? Por ejemplo, no sé, ¿qué mejoras introduciría usted en el proceso
en los procedimientos para que haya una mejor protección de la víctima y también de los acusados, las garantías para los acusados, concretamente las garantías del debido proceso en ese caso. Sí, yo creo que a mí y a todos los operadores jurídicos debemos tener, sin duda, los defensores de los imputados, que cuando toca cumplir ese rol, esa preocupación está, y sin duda en este caso como defensor de la víctima, en este rol. Y yo creo que a todos nos preocupa el tema de las filtraciones, porque la verdad que ya sean el caso de los imputados y con condición de primario mucho más, que debería mantenerse la reserva, y la víctima ni que hablar también, porque eso está en el propio código, muy tempranamente en el artículo 3 habla de que en el proceso penal habrá que respetar la dignidad y la integridad de las personas que participan. Y sí, me preocupa eso, y me parece que tenemos que seguir trabajando en la protección y evitar este tipo de filtraciones para que la justicia trabaje, que sea la justicia la que trabaje. O sea, yo tengo claro que no recordemos se puede por las dudas evitar que el oyente se haya perdido en los pormenores de estos días. Por un lado, bueno, estuvo esta difusión de grabaciones sin consentimiento de la denunciante, que era una de los protagonistas de los hechos, y por otro, en redes sociales han circulado los nombres de quienes están acusados, ¿no? Exacto, y está todo mal eso. O sea, no hay ni uno de esos puntos es lo que busca el sistema. La verdad es que no deberían haber circulado los nombres de los imputados, si es que circularon, y el colega dice que es así, y hay que creerle en ese sentido, está ejerciendo la defensa, y no debería haber circulado una situación tan íntima relativa a la víctima, porque además no es difícil darse cuenta que fácilmente las personas pueden ser identificadas y saber de quién estamos hablando, y su intimidad queda absolutamente expuesta. Yo creo que esa es una lección importante, y bueno, habría que ver los mecanismos necesarios, ¿no?, para seguir avanzando en los mecanismos de protección, en este caso que me corresponde de la víctima, pero también de los imputados, y evitar que estas cosas sucedan y dejar a la justicia trabajar. Dejar a la justicia trabajar, porque tenemos no está claro cuáles serían esas herramientas, ¿no? Bueno, las hay. Mantener la reserva es una cuestión también de cuidados, ¿no?, de todos los operadores. El tema es que todos los operadores involucrados tienen que tener conciencia de esta situación y trabajar de esa manera. No tengo duda que los defensores de los imputados lo tienen claro, porque lo último que quieren es que se filtren los nombres de sus clientes. Me pasa a mí si tengo que actuar de forma particular. No cabe duda que los defensores de las víctimas es lo último que quieren, que se filtre información sobre la víctima, porque claramente le afecta y podría afectar hasta la decisión de participar en el proceso, porque si se ve afectada en su intimidad, en su integridad, y se ve expuesta, podría efectivamente tomar la decisión de evitar esta victimización secundaria innecesaria. Entonces creo que es un trabajo de todos, pero involucra principalmente a los operadores jurídicos, porque si la información parte obviamente de las instituciones. La información está en las instituciones, básicamente. Si tengo una carpeta, un legajo de investigación en fiscalía, bueno, el legajo está ahí en fiscalía, y si yo tengo un expediente judicial, el expediente está en el juzgado. Y si ahí hay información que es reservada y es relevante, lo que tenemos que lograr desde las instituciones es que eso no salga a la luz. Bueno, no es tan fácil, porque también es verdad que esa documentación tiene publicidad interna. O sea que hay publicidad interna, significa que los terceros no pueden acceder a esa información, pero las partes que están participando sí. Por eso es un tema global. Lo que me extraña igual, porque en general a ninguna de las partes le interesa que esto se filtre, pero eventualmente son situaciones que suceden, y creo que además, repito, genera una polarización para mi gusto inentendible, porque acá cada parte hace su trabajo. No creo que nadie pueda ser cuestionado, ni el defensor del imputado, ni el defensor de la víctima, ni la fiscalía. Todos están trabajando responsablemente, y no es una situación como para polarizar y ponerse de un lado o del otro y vincularla con cuestiones ideológicas, políticas o no sé, lo que fuere. Es un proceso judicial y requiere de las garantías que nuestro Estado de Derecho le da, y no debería ser otra cosa. Doctor Juan Raúl Williman, abogado de la joven que denunció haber sido víctima de una violación el domingo 23 en la zona del Cordón, acá en Montevideo, director del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República. Le agradezco su participación y sus respuestas esta mañana en Perspectiva. No, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, el caso sigue en la agenda. Volveremos sobre él en los próximos días con otros enfoques.